Muy buenas tardes con todos y todas. Siendo las 16 horas con 10 minutos acá en Perú, en México, vamos a iniciar con esta primera clase del curso de análisis psicológico de la tanatología y la suicidología. Y bueno, abriendo con broche de oro este curso, tenemos el honor de ya contar en esta sala con la doctora Adriana Ávila, del país hermoso, el bello país y muy conocido país de México. Ella va a tener a cargo una interesante clase el día de hoy. En ese sentido, para poder conocerla un poco más, vamos a decir el tema que se va a tratar hoy, recordando que esta es la primera clase de una serie de 4 clases, teniendo en cuenta que estos cursos duran 4 semanas. Y la primera jornada se titula Una mirada a la tanatología y al suicidio, comprender para entender. Vamos a conocer un poquito más de la doctora Adriana Ávila Rodríguez. Y bueno, es natural, obviamente, de México, de Pachuca, Soto, Hidalgo, México. Asimismo, tiene estudios de licenciatura en psicología en el Centro Universitario Hidalguense, México. Tiene especializaciones en gerontología social y comunitaria, así como en comunicación oral, emitida por la Escuela Jurídica y Forense del Sureste Mexicano. También tiene un diplomado de especialización en el funcionamiento del modelo de centro de justicias para mujeres bajo la perspectiva de género y los derechos humanos. También posee la doctora un diplomado en prevención y tratamiento de la violencia de género con especialidad en violencia sexual. Tiene especialización en el protocolo de Estambul por la UNAM. También tiene una especialización en tanatología y también posee, por lo que vemos aquí, un diplomado en psicología forense especializada en niños, niñas y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Posee un grado de maestría en educación con énfasis cognitivo y bueno, tiene amplia experiencia en la investigación sobre el tema que va a dictar el día de hoy, pues ha laborado y ha tenido relación o vínculo laboral con la Oficina de Auditoría Interna de la Delegación Estatal Clínica Pachuca, México, asimismo en diferentes instituciones particulares nacionales o de la Administración Pública Mexicana. Por lo tanto, es una doctora que también nosotros conocemos, pues ha sido ponente en el curso internacional de Educación, Pedagogía y Psicología que se realizó en julio del año 2020. Y en ese sentido, tenemos la plena seguridad que esta charla, que esta clase, que esta jornada va a ser excelente y va a ser magistral. En ese sentido, doctora, sin más preámbulos, le deseo que Dios le bendiga en su charla y bueno, adelante. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, pues sin más vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla para que podamos nosotros ir visualizando las diapositivas. Sin embargo, pues nos vamos a ir deteniendo en algunas para explicar las cosas que hoy vamos a aprender. Hablar de este tema a veces resulta complejo porque tiene muchísimos matices. A veces lo vemos gris, a veces lo vemos negro. Muy pocas personas, cuando ya han llegado a un cierto equilibrio, tanto cognitivo como emocional, pudieran ver la vida y la muerte entrelazadas como si fuera una madeja de colores, como si fuera un arco iris. Entonces, cuando nosotros hablamos y tocamos este tipo de temas, pudiéramos llegar a discusiones, incluso pudiéramos abordarla desde varios puntos de vista. Uno sería el religioso y difiere la idea religiosa de acuerdo a cada una de las diferentes religiones que hay, de acuerdo a la religión católica, a la religión evangélica o protestante, de acuerdo al budismo, de acuerdo al hinduismo incluso, tiene una concepción diferente. Y nosotros muchas veces cuando estamos en este tema y comenzamos una discusión o una disertación, llegamos a confundirnos incluso a veces, porque no sabemos si la podemos tomar la vida y la muerte, la vida como algo bueno y la muerte como algo malo.
sin darnos cuenta que esto va unido desde el momento en que nosotros somos concebidos, desde ese momento en que se fusiona un óvulo y un espermatozoide, comienza nuestro reloj de vida. Y entonces nosotros estamos envejeciendo, en todo momento vamos envejeciendo. Una persona de 50 años es más vieja que una de 30. Un niño de 1 año es más viejo que un bebé de 1 mes. Entonces es algo que nosotros muchas veces vamos dejando de lado porque a veces se le teme a la muerte. Si nosotros la abordamos desde un punto de vista político, tiene mucho que ver con las muertes que hay, con lo caro que es morirse, todo lo que implica hacer un gasto para la muerte. Si nosotros lo viéramos desde el punto de vista filosófico, pudiéramos abordarlo desde el humanismo, pudiéramos abordarlo desde el, eh, el psicoanálisis, desde las ideas de varios teóricos, y van a diferir muchísimo. De acuerdo al concepto que cada uno de nosotros tiene de la muerte, es como nosotros la vamos a ir enfrentando. Para que el ser humano disminuya esa angustia que le provoca la muerte la mayoría de las veces, es que se han usado desde la aparición del ser humano en esta tierra, se usan mitos, se usan cuentos, se usan relatos, historias, se van usando relatos a través de generaciones que nos van permitiendo a nosotros poder disminuir ese temor que implica la muerte y esa angustia que provoca en cada una de las personas de acuerdo a cómo la van viviendo. Nosotros tendríamos que entender primero, ¿qué es esa muerte? ¿Qué es esa vida? Si nosotros entendiéramos, el entender significa percibir el significado de algo, pero entender significa que nosotros nos vamos a apropiar de eso que estamos entendiendo y lo vamos a hacer congruente en nuestra propia vida. Obviamente la idea de la vida y de la muerte va a estar influida por todo lo que nosotros tenemos atrás, como lo que es la crianza, la educación, todo lo que nos rodea a nosotros incluso de manera cultural. Nosotros podemos entender la muerte desde varios puntos de vista. Si nos centramos en lo fisiológico, la muerte es la terminación de todas las funciones vitales y se terminó. Deja de respirar la persona y entonces ha muerto. Deja de latir el corazón, la persona ya se murió. Si nosotros queremos entenderlo desde el punto de vista psicológico, entonces aquí el significado va a ser más complejo porque tiene mucho que ver con el impacto que causa en la persona de manera única, pero también de manera grupal. De acuerdo a quien se va a morir, cambia ese significado. De acuerdo a la propia familia, va a cambiar ese significado. De acuerdo a los amigos y a veces también, si lo vemos desde un punto de vista social, va a cambiar de acuerdo al entorno. Si nosotros abordáramos la psicología desde el punto de la muerte, perdón, desde el punto de vista filosófico, encontraríamos puntos muy diferentes. Puede ser algunos que defiendan la idea de la muerte, incluso que defiendan la idea del suicidio. Puede haber personas que no están de acuerdo y van a mencionar que esa sola idea de pensar en el suicidio tiene que ver con un egoísmo, tiene que ver con la falta de una estructura yoica fuerte. Sin embargo, la filosofía nos da y nos abre a nosotros como seres humanos ese lugar en el que podemos disertar acerca de este tema que a veces es complejo. Muchos dicen que puede ser un cambio de energía, se transforma la energía y vamos a ir a otro lugar. Otros dicen que es una forma de liberación, liberarnos de este cuerpo y ascender a otro lugar. Otras personas mencionan que puede ser una forma de trascendencia. Y si finalmente nosotros lo vemos desde el punto de vista religioso, encontraremos nosotros que depende de las creencias de cada uno de los miembros de esta sociedad, vamos a entender esa muerte. Algunos pueden verlo como morir algo malo, algo negativo, algo que te va a llevar al infierno, al lago de fuego, algo que te va a llevar al castigo eterno. Pero depende de cómo haya vivido esa persona y eso a veces lo marca la religión. Te puede decir que vas a vivir en el cielo, que vas a llegar con tu creador, que vas a llegar a un mundo sin dolor, a un mundo sin enfermedad, a un mundo en el que no se conoce el dolor, únicamente paz y amor. Por eso es que se vuelve tan complejo entender el tema de la muerte, porque no, está lleno de varias pinceladas y de muchos matices, tanto de ideas como pensamientos filosóficos, como incluso
las ideas que van cambiando y que van surgiendo a lo largo de la existencia de la humanidad. Desde que el hombre hace uso de esos pies y está erguido, comienza un cambio maravilloso en su cerebro, hay una evolución, le permite ver un panorama diferente, comienza entonces a volverse más complejo su pensamiento y a través de esa evolución el mismo hombre va tratando de entender qué es lo que pasa con los que han muerto. A través de esta historia, nosotros vamos encontrando incluso civilizaciones que se han centrado en estas ideas de la muerte. Y ahorita lo vamos a ver, cómo ha ido un cambio muy importante en estas ideas y en estos conceptos de lo que es la vida y de lo que es la muerte. Si nosotros nos centramos en los contextos de la muerte, podemos hablar de tres: el contexto cultural, el religioso y el social. Esto nos va a ayudar a nosotros a comprender de mejor manera qué es la muerte. Hace un momento yo les decía, desde el momento en que el óvulo y el esperma se fusionan, comienza a contar nuestro reloj de vida. Y esa muerte y esa vida van de la mano. De manera cultural podemos ver la muerte a través de lo que nuestros antepasados nos han ido hablando de esa muerte. Les pongo el ejemplo aquí en México: a la muerte se le concibe como trascender a otro nivel de vida y se le hace fiesta a la muerte. Incluso hay lugares donde la fiesta dura 3 días. Hay lugares donde se dedica una ofrenda especial a esa persona que se ha ido. Pero también hay diferencia en la manera en que se concibe culturalmente la muerte. Hay un culto a la muerte, un culto religioso que surge en los 90s. Y existen muchas situaciones que a veces llegan a causar también un conflicto social. ¿Por qué? Porque esa religión dedicada a la muerte llega a provocar otro tipo de ideas en las personas. Aquí en México está muy ligada a la delincuencia, está muy ligada al narcotráfico. Sin embargo, esa es una idea muy arraigada que se tiene respecto a lo que es esa muerte. Se llega a ver la muerte de manera cultural como algo muy florido, como algo lleno de vida, entre comillas. Entonces, para que nosotros podamos entender esa muerte, pues tenemos que verla siempre ligada a este contexto, al cultural, al religioso y al social. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a poder entender desde otros puntos de vista y acercarnos a lo que es la idea de la tanatología moderna. La muerte va a tener dos tipos de significado para nosotros. Uno, desde el punto de vista personal, y el otro, de manera colectiva. Nosotros vivimos la muerte dividiéndonos en dos partes: lo personal, lo íntimo, el impacto que nos causa de manera muy íntima y especial a cada una de las personas, y el impacto colectivo, la manera en que colectivamente nosotros vamos viviendo esa muerte, la falta de esa persona que tanto amamos, la falta de esos objetos que también amamos, la falta, por ejemplo, de ese trabajo que hemos perdido, porque también eso tiene que ver mucho con la tanatología moderna. Y todo esto, estos significados se van a ver influidos por el arte, por la música, por la literatura, por la religión y por la filosofía. Todo esto nos lleva a nosotros a tener un cúmulo de información acerca de lo que es la vida y la muerte. Y aquí cabría hacernos una pregunta: ¿de qué manera estamos nosotros observando nuestra propia muerte? ¿De qué manera estamos nosotros viendo y revisando nuestra propia vida? Porque recuerden, nosotros vamos de la mano, la vida y la muerte no pueden estar separadas. Cuando nosotros tenemos esta idea de muerte y a través de lo individual o de lo social estamos abordando el tema, tenemos que entenderlo, que ese dolor provocado se va a aminorar, va a disminuir, de acuerdo a los rituales que llevamos a cabo, de acuerdo a las ceremonias que se llegan incluso a utilizar. Un ritual es un acto que tiene un efecto catártico, es algo que nos permite a nosotros liberar la tensión. Un ritual es una serie de acciones con un valor simbólico. Esto va a estar basado en las creencias de cada una de las personas, de acuerdo a la religión, a la ideología, a las tradiciones que manejan en esa sociedad o en ese entorno, a la memoria histórica incluso. Esos rituales pueden ir compuestos de diversas situaciones, de diversos objetos.
Y eso va a ayudar muchísimo, tanto de manera individual como comunitaria, que se llegue a esa liberación del dolor, a lo que implica haber perdido a una persona. Recordemos que significa liberar tensión. ¿Cómo la vamos a liberar? A través del llanto, a través de las palabras que vamos a expresar, a través de emociones, de conductas, a través de todo lo que esté a nuestro alcance para que nosotros podamos expresar ese dolor y finalmente disminuirlo. Las ceremonias también nos ayudan a nosotros a minorar el dolor que provoca una muerte. Una ceremonia difiere porque es un acto solemne que nos ayuda a nosotros, de acuerdo a las normas y a los ritos ya establecidos, nos ayuda a poder liberar ese dolor. El latín clásico decía que ceremonia significa veneración y reverencia. Muchas veces dentro de las ceremonias y los rituales se llega a hacer uso de altares, se llega a hacer uso de algunos sacramentos, incluso si nosotros ya hablamos aquí también de la religión, los sacramentos como el sacramento de la muerte, la última confesión, el sacramento de las exequias que se conocen como reverencia a los muertos. Va a diferir la forma o los rituales de acuerdo a la región donde se está viviendo, va a diferir de acuerdo incluso a las ciudades o al campo, va a diferir esta forma de llevar a cabo sus rituales. De acuerdo a la historia, el ser humano, desde el momento en que comienza a evolucionar, desde ese momento en que descubre el fuego y da un salto en su evolución y se comienza a dar cuenta de que algo pasa con esa persona que no va a volver a ver, y comienzan a enterrarlos con algunos objetos, con algunos elementos que son símbolos religiosos, quizá primitivos. Pero desde ese momento, el ser humano comienza a tener un concepto de lo que es la muerte y que es algo que es inherente a nosotros, es algo que siempre nos va a estar acompañando. Los rituales y las ceremonias van a ir siempre también de la mano con otros procesos. El proceso del duelo, recordemos que significa dolor. Ese duelo nosotros lo vamos a ir trabajando. Algunas personas lo mencionan como elaborar el duelo. Algunas otras personas dicen que es un trabajar ese duelo. De cualquier manera, ya sea trabajándolo o elaborándolo, el duelo es un dolor provocado por una pérdida muy importante. Es algo que nosotros vamos a vivir cuando hemos perdido algo que tenía un significado especial para nosotros. La tanatología moderna menciona que hay unas etapas de duelo que nosotros vamos viviendo. Estas 5 etapas, que son propuestas por la doctora Elizabeth Kubler-Ross, se pueden vivir de diferente manera, nunca es específico, se supone que debe de empezar con la negación, después la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Sin embargo, cada una de las personas en esta diversidad lo pueden vivir de diferente manera. Primero podrán estar en depresión, podrán llegar a una aceptación, después saltan a la ira, después a una negociación y finalmente una negación. Esto es cíclico. Nosotros vamos a ir viviendo esas etapas de duelo de acuerdo al dolor que nos está provocando. Actualmente se habla de que no nada más el duelo tiene que ver con la muerte física de una persona, sino que también incluye la muerte de nuestras mascotas, el dolor que provoca perder una mascota, el dolor que provoca un divorcio, la pérdida de trabajo, la pérdida de nuestra economía, la pérdida de la salud. Por ejemplo, en los ancianos, la jubilación. La palabra jubilación es de júbilo, alegría, pero para muchos jubilación significa el recorte de un presupuesto económico. Para muchos la jubilación significa dejar de ser útiles, entre comillas, a una sociedad. Puede también significar un duelo o podemos vivir un duelo cuando hay una mudanza, cuando tenemos que cambiar de ciudad. Perdemos amigos, perdemos casa, perdemos todo. Puede existir también un duelo cuando a través de un desastre natural nosotros hemos perdido muchas cosas. Todo eso significa dolor. Por eso es que a veces se vuelve igual complejo, porque muchas veces nosotros consideramos el duelo que va de la mano a la muerte, y sí es cierto, pero también el duelo, el dolor, va unido a otro tipo de pérdidas. El duelo incluye varias emociones y reacciones físicas, fisiológicas.
Nosotros podemos hablar durante ese proceso de duelo que vamos a enfrentar diversos sentimientos. Puede ser ira, puede ser ansiedad, puede haber confusión, puede haber una negación, podemos sentir miedo, podemos sentir enojo, podemos sentir soledad, puede haber unos periodos de depresión, podemos estar irritables, puede haber tristeza, conmoción, pero aquí viene algo muy interesante. A veces hay un alivio. Y este alivio se va a presentar cuando la persona que queda y que enfrentó el proceso de muerte de esa persona que amaba, al final, cuando esa persona ya se va, siente alivio. Siente alivio tanto por la persona que ha dejado de sufrir como por sí mismo porque ya va a descansar. Entonces, a veces las personas creen que en estas situaciones de duelo el sentir alivio es algo egoísta, cuando no es así. Recordemos nosotros que cada quien va a vivir la muerte de diferente manera, de acuerdo a nuestros propios conceptos. Van a surgir diferentes pensamientos. A veces el pensamiento se confunde, a veces hay dificultad para concentrarse. También puede existir la incredulidad. No puedo creer que ya se fue, no puedo creer que se ha muerto, no puedo creer que esto sea cierto. Va a existir también preocupación y hay ocasiones que se presentan alucinaciones. No a un nivel de psicosis, pero sí en un nivel leve, por así decirlo, en un nivel en el que parece que escuché la llave y ya va a llegar de trabajar, parece que me está hablando, parece que lo acabo de escuchar que está hablando, no sé, me está diciendo vamos a comer. Entonces puede haber algún tipo de alucinaciones auditivas, alucinaciones táctiles, sentimos que nos está tocando, sentimos que se está despidiendo esa persona de nosotros. Eh, Puede haber alucinaciones olfativas, estoy oliendo su perfume, y puede haber alucinaciones auditivas, escucho ruidos, escucho su voz. Todas estas son reacciones completamente normales porque viene un periodo de adaptación a la pérdida de esta persona. También nosotros podemos observar sensaciones físicas. Esas sensaciones van desde taquicardias, mareos, dolor de cabeza. Puede haber una hiperventilación, malestares estomacales, náuseas, falta de aire. Puede haber una opresión en el pecho, un nudo en la garganta, pudiera también existir falta de apetito, mucha hambre puede presentarse también y algo que a muchas personas les llega a incomodar, risa incontrolable. Voy a hacer un pequeño paréntesis. En una situación de un velorio, una persona llegó a dar el pésame y a la hora de dar el pésame dijo felicidades, tocándole la mano a la viuda. Estaba muy nerviosa la persona, estaba muy confundida con esta situación porque era una muerte inesperada y lo que precedió fue una risa incontrolable. A muchos pudiera molestarles. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que las personas reaccionamos de diferente manera ante esa idea de la muerte. Entre estas sensaciones físicas también pudiera encontrarse el insomnio o mucho sueño y el cansancio. Otras reacciones que podemos tener es a través de lo conductual. Puede haber reproches, puede haber episodios de llanto en el momento que menos nos imaginamos, puede haber actividades muy excesivas. Muchas veces las personas dicen prefiero agotarme, prefiero cansarme para no pensar en la falta de X persona. Puede haber hostilidad, puede haber conductas hostiles de enojo, puede haber respuestas incluso desagradables hacia los demás y la pérdida del gusto. Antes me agradaba salir a caminar, ahora ya no lo quiero hacer. Se pierde el interés por lo que antes nos gustaba. Recordemos también que va de la mano este proceso, el duelo y el luto. El luto tiene que ver con llanto. El significado de la palabra es ese. Y el luto nosotros lo vamos a vivir de manera individual, de manera familiar y a veces se llega a vivir de manera oficial, que es el colectivo. El luto se va a asociar con colores. Puede ser el color negro, puede ser el morado, puede ser el color blanco. Y aquí va a diferir de acuerdo a la categoría de las personas o a la cultura de las personas. En las culturas orientales, el color blanco es el de luto y el color negro es el que se usa comúnmente. En las culturas occidentales,
pues el color de luto es el negro y el blanco casi siempre se utiliza para los niños o para hablar de otras situaciones. El color morado se llega a utilizar en el luto y es algo muy fastuoso y tiene un significado de realeza. Incluso, muchas veces ese luto también se puede llevar a través de pequeños símbolos como son los moños. Se pueden utilizar moños en el pecho, se pueden utilizar los moños en el brazo. El poner la bandera a media asta tiene que ver con un luto oficial. El vestir incluso de colores diferentes también tiene mucho que ver. Y el luto ha cambiado a través de los años en nuestra evolución de sociedad. Ahora hay personas que no llevan un luto por cierto periodo de tiempo y muchas veces mencionan, yo vivo mi luto de manera muy personal, esto es algo muy interno, incluso en situaciones de entierros, pues ya las personas, la mayoría no van de negro, ya están utilizando otro tipo de colores, porque aquí nosotros debemos de tomar en cuenta que el pensamiento va cambiando de acuerdo a todo lo que a nosotros nos está rodeando. Entender el proceso de la vida y de la muerte nos lleva a nosotros a comprender a los dolientes, nos lleva a nosotros a comprender por qué sufren las personas con estas situaciones. Y así nosotros también podremos ayudar a la gente a adaptarse a este proceso. Este es un proceso que lleva un tiempo y depende muchísimo de las personas y de la habilidad que tienen las personas de afrontamiento. Se dice que un periodo de duelo o de luto normal va de los 3 a los 6 meses. Pero si va pasando el tiempo y la persona no aminora ese dolor y por el contrario comienza a mostrar signos ya patológicos, se está hablando de un duelo patológico en el que incluso se puede llegar a medicar a la persona. Todo esto tiene que ver con la aceptación de la pérdida de la persona amada o de la pérdida de alguna otra situación. Hablábamos hace un momento del trabajo, hablábamos de la jubilación, hablábamos de la pérdida de la salud. Entonces, todo esto que conlleva un dolor muy fuerte depende muchísimo de cómo lo está aceptando la persona. Depende también de esa adaptación a la ausencia de eso que tanto amábamos. La muerte ha cambiado a través de los tiempos. Todavía el siglo pasado, la familia se reunía con la persona que estaba por morir. La experiencia era completamente diferente, había una unión familiar, se acompañaba al moribundo, se hacían preparativos, incluso se le concedían los últimos deseos y se iba preparando el cuerpo. Cuando fallecía la persona, generalmente tenía lugar en la casa, alrededor de su familia. La misma familia llegaba a vestir a la persona en este último viaje y se incluía a la familia y a la comunidad cercana. Actualmente, pareciera que morir es una vergüenza y muchas veces se muere en hospitales. Pareciera que a la familia le urge que no mueran en casa las personas, mueren alejados de la familia, mueren solos, mueren acompañados del personal del hospital que únicamente está ahí para llevar a cabo su trabajo administrativo y no es el mismo trato con la persona que está muriendo porque tampoco se tiene una preparación hacia las personas que están muriendo. Tampoco se habla de esa dignidad que debe de tener la persona para morir. Otras personas lo van a vestir, otras personas lo acompañarán en ese último día de vida que tiene. Y finalmente la familia se vuelve observadora ante una muerte invisible, ante algo que no se toca el tema y se le teme. De acuerdo a las estadísticas, es más probable que un adolescente de 15 o 14 años haya visto a lo largo de su corta vida aproximadamente 13,000 imágenes de muerte o relacionadas con la muerte, a que hayan observado a una persona morir. En este caso, alguien de la familia morir, porque se trata de ocultar, se trata de darle un concepto de algo que no se puede tolerar, es algo invisible, casi oculto. Nosotros debemos de tomar ciertas precauciones que son realistas para poder entender este proceso de muerte. Debemos de decidir cómo vivir esa muerte, cómo quiero vivirla, cómo quiero experimentarla. Y para llegar a esa experimentación, también tengo que aceptar qué limitaciones tengo yo en la vida. ¿Cuál es mi vulnerabilidad? ¿Cuál es ese punto débil que yo tengo? Debo de reconocer qué uso y abuso
le he dado a este cuerpo? Porque más adelante me va a pasar la factura. Más adelante este cuerpo va a enfermarse. Más adelante este cuerpo va a provocarme un dolor. Y entonces, si yo lo estoy sometiendo a un abuso, ¿cómo va a ser mi muerte? ¿Cuál es la idea propia que yo tengo de la muerte? ¿Algo horrible? ¿Algo novedoso? ¿Algo que me provoca curiosidad? Y esa idea que yo tengo de la muerte es lo que yo voy a transmitir a los demás. Esa idea que a mí me angustia o esa idea que a mí me tranquiliza es lo que yo voy a transmitir a los demás. Porque acordémonos que la persona se va, pero van a quedar más a su alrededor. ¿Cómo estoy yo descubriendo el significado de la vida? ¿Qué propósito tiene para mí esa vida? Cuando yo descubro ese propósito, entonces le voy a dar un significado a la muerte. Y esto debe de ser a través de esa triada que tiene que ver la razón, la emoción y la espiritualidad. Aquí nosotros no podemos dejar de mano esa parte tan importante espiritual, porque es parte del ser humano. Es algo inherente, así como lo es la sexualidad, así como lo es el razonamiento, también lo es la espiritualidad. Y entonces, si yo quiero tomar ya precauciones para lo que será mi muerte, debo de comenzar a equilibrar la razón, la emoción y lo espiritual, independientemente de nuestra religión. Esta parte espiritual es básica, es elemental. La muerte tiene que ver actualmente con lo que es la negación, con una ambigüedad y con una fascinación. Niego mi propia muerte. Sé que todos se van a morir, pero jamás hablo de mi propia muerte. Jamás me he puesto a pensar qué quiero que diga mi lápida. Jamás me he puesto a pensar quiénes van a asistir a mi funeral, porque es algo que me angustia. Hay una negación ahí. La mayoría de las personas pensamos en que todos los demás se van a morir. Son efímeros y egoístamente creemos que nosotros somos eternos. Hay una ambigüedad porque al mismo tiempo que me da curiosidad y que yo pienso en qué sigue después de la vida, qué hay allá en esa muerte, también la odio, también le temo. Y entonces estoy en esa parte fluctuando entre lo bueno y lo malo. Y finalmente, como todos los seres humanos, tenemos cierta fascinación hacia esa muerte, esa curiosidad que nosotros tenemos de qué es lo que va a ocurrir después. Y es aquí cuando se presentan esas ideas, esas preguntas, ideas también existenciales que hay allá. ¿Qué se siente morir? ¿Me encontraré con mis antepasados? ¿Me voy a ir al cielo? ¿Me voy a ir al infierno? Y es cuando puede incrementar incluso la angustia. Todo esto tiene mucho que ver con, recordémoslo, con las ideas religiosas, con la filosofía de vida que nosotros manejamos incluso. Para todo esto va evolucionando la tanatología. Las primeras ideas acerca de la muerte ya de una manera científica surgen en el año 1901 con un médico ruso, Elías Mechnikov, que es la primera persona que se toma el tiempo para poder ir documentando lo que es la muerte. Él era un médico forense y entonces comienza a documentar a través de la ciencia lo que es la muerte y de qué manera se observan esos cuerpos. En la Segunda Guerra Mundial, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, la idea de la muerte provoca mucho dolor, mucho temor, mucha angustia. Los medios de comunicación, la fotografía, algunas cintas, algunos videos que son mostrados a la población permiten ver los horrores de la muerte. Y entonces, en esta parte, comienza a cambiar la idea de esa muerte. Para los años 70, las personas que trabajan en los hospitales, también algunos médicos, enfermeras, enfermeros, filósofos, psicólogos, teólogos, comienzan a centrarse en qué es lo que pasa con la muerte. Y es entre los años 70 y 80 que esta mujer que se conoce como la madre de la tanatología moderna, Elizabeth Kubler-Ross, comienza a hacer un estudio ya serio y formal acerca de lo que es la tanatología. Actualmente incluso se le pone el símbolo de las mariposas porque la mariposa tiene una simbología de metamorfosis y entonces es esa parte en la que dejamos este mejor. Dejamos este cuerpo, este capullo, y nos mudamos a una casa más bella.
La tanatología entonces es una disciplina científica que se encarga de encontrar el sentido a ese proceso de la muerte, a los ritos, a su significado. Ahora se concibe como una disciplina profesional, un arte también, y esto nos permite a nosotros poder integrar a las personas como un ser que es biológico, psicológico, social y espiritual. Vemos, primero tengo que enfocarme a esta forma de vida que yo llevo para poder comprender incluso mi propia muerte, para buscar una trascendencia. Existen muchos caminos para llegar a la muerte. Una muerte tranquila sería lo mejor, es lo que casi todo mundo quiere, pero también existe una forma accidental. Puede haber una muerte repentina, puede haber una muerte por enfermedad y puede haber una muerte por suicidio. ¿Cuál es el tipo de muerte que a nosotros nos gustaría? Considero que la mayoría de las personas quisiéramos una muerte tranquila. Algunas personas le llaman la muerte del justo, quedarme en mi cama dormidito y no saber nada. Pero en estas diferencias de nosotros como seres humanos, cada uno de nosotros vamos a experimentar la muerte de diferente manera. Vamos a enfocarnos aquí a esta parte de lo que es el suicidio, porque esa es una forma de muerte voluntaria. En este caso, nosotros tenemos que entender qué significado tiene ese suicidio. ¿Es una forma de libertad? ¿Es una manera de dejar lo que tanto duele? ¿Es una forma egoísta de morir? ¿Qué significa el suicidio? ¿Qué factores envuelven ese acto? Puede ser a través de factores individuales y ambientales. La persona puede estar enferma. También esto significa un problema de seguridad social y de salud pública. Actualmente los suicidios han incrementado incluso en niños y adolescentes. Si nosotros nos pudiéramos sentar a platicar con un filósofo, con un religioso, con un psicólogo, con un sociólogo, cada uno de ellos tendrían una idea diferente de lo que es el suicidio. Y recordemos que esto es de acuerdo a la propia experiencia y a las ideas muy personales que cada uno de nosotros tenemos. El suicidio puede significar el derecho a la libre decisión de elegir la muerte en el momento en que se desee. Y también nosotros tendríamos que hablar de entender, de comprender, de atender y de prevenir este tipo de conductas, porque al volverse un problema de salud pública y de seguridad social, quiere decir, de acuerdo a varios teóricos, que la sociedad ha fallado para que las personas tomen este tipo de decisiones. Aunque aquí no se trata de criticar, no podemos juzgar las decisiones porque son personales, porque todos los seres humanos tenemos ese derecho a la libre decisión. Desde la antigüedad existen indicadores de que ya las personas se quitaban la vida. Un ejemplo lo tenemos con la cultura japonesa, el harakiri, son suicidios por honor y también suicidios por vergüenza. Incluso en la Biblia se habla también de personas que se llegaron a suicidar. Pero la información que se tiene ya más moderna es a través de 1762, cuando ya el diccionario de la lengua francesa menciona que el suicidio es el acto en que se mata a sí mismo. En la Edad Media, el suicidio era considerado como una mala muerte e incluso no se le permitía al suicida ser enterrado en el Campo Santo. Era una vergüenza, era una forma de haber faltado a las leyes divinas. Y entonces a esa persona pecadora no se le permitía ser enterrado en el Camposanto. De ahí que muchas personas relacionaban el suicidio con la locura. Y entonces al justificar esta parte de estaba loco, por eso se suicidó, se le podía permitir el ingreso al Camposanto a través de una enfermedad mental. Conforme va transcurriendo nuestra historia, ya en la era moderna, el suicidio se ve como una relación entre un vacío existencial y el sentido de vida, y que eso es algo que nos acompaña actualmente. ¿Cómo es que la persona está experimentando ese sentido de vida y de qué manera está viviendo ese vacío existencial? Uno de los pensadores que se atrevió a hacer un análisis científico completo para su tiempo de lo que era el suicidio fue Emilio Durkheim, y él define que el suicidio es
Todo caso de muerte que resulte directa e indirectamente de un acto positivo o negativo realizado por la víctima misma, sabiendo que debía producir este resultado, sabiendo obviamente que no hay una vuelta atrás. Y él propone 4 tipos de suicidio en su investigación. Él menciona que está el egoísta, el suicidio de tipo egoísta, que es cuando la persona no tolera la presión y la coerción de la sociedad o todo lo que está sufriendo esta persona, y entonces, por castigar a los demás, toma esta decisión. Ese es un tipo de egoísta suicida. Si nosotros pudiéramos ejemplificarlo, muchos adolescentes, por castigar a sus padres, toman esta decisión. Otro tipo de suicida sería el altruista. Y aquí tiene que ver con la baja impotencia del yo, con esa estructura yoica débil, cuando la persona considera que es un peso para los demás. Y entonces, para hacer un favor a su entorno o para hacer un favor a su grupo familiar, decide quitarse la vida. Esto es, para beneficio de los demás. Pudiéramos poner un ejemplo de suicidio egoísta cuando hay personas en situaciones de desastre donde saben que pudieran perder la vida y ellos siguen rescatando a la gente. En algún momento en el derrumbe les toca morirse. Esa pudiera ser una forma de suicidio altruista. Pudiera ser también en un campo minado, la persona quiere rescatar a alguien más y sabe que pudiera perder la vida. Es una forma de suicidarse y entonces asume esa responsabilidad. Ese es un suicidio altruista. Vamos a poner otro ejemplo. En un bombardeo, una persona que va a salvar a 10 niños recibe el mayor impacto. Ese es un suicidio altruista, por amor a los demás. Otro tipo de suicidio es el anómico, y este ocurre cuando no hay ya lazos de convivencia. Se presenta una forma de desintegración. Muchos ancianos, muchos adultos mayores llevan a cabo este tipo de suicidio porque se ha perdido esa convivencia, han perdido todos los lazos que ellos tenían con hijos, con algún familiar. Deciden entonces partir de este mundo a través del suicidio. Hay una desintegración total. Y finalmente el suicidio de tipo fatalista, cuando las reglas, que son a veces muy férreas, cuando el trato o el maltrato es algo que no puede ya tolerar la persona, entonces se tiene la idea de que no se va a superar más esta situación. Y entonces las personas se llegan a suicidar. Un ejemplo pudiera ser las personas que fueron prisioneros de guerra en algunos lugares donde se les trató de una forma muy infame, deciden suicidarse. Personas, esclavos, por ejemplo, esclavos sexuales, esclavas sexuales, en la trata de personas también se llegan a suicidar. Las personas que fueron sometidos a terribles torturas o maltrato por situaciones políticas o por cuestiones sociales, llegan a elegir este tipo de suicidio, que es el suicidio fatalista, de acuerdo a las propuestas de Emilio Durkheim. Actualmente hay muchísimos autores que mencionan otras formas de suicidio. ¿Cuáles son las condiciones que debilitan esa estructura yoica para que la persona tome esta decisión? Aquí se proponen estos 6 puntos. Primero, los patrones adaptativos. ¿De qué manera esa persona fue adaptándose a ese entorno, a esas experiencias que va viviendo para tomar esta decisión? Las condiciones de nacimiento. Si ha sido una persona deseada, si ha sido una persona que todo el tiempo fue culpada de haber nacido, entonces podrá tomar esa determinación firme de desaparecer. Pueden también ser otros factores los antecedentes familiares y de salud. Puede haber personas que en generaciones previas ha llegado a existir esta posibilidad del suicidio. También los momentos históricos y sociales, como lo mencionaba yo hace un momento en esta cuestión de los suicidios fatalistas, llevan a las personas a tomar esta opción. Las condiciones económicas también muchas veces a nosotros nos llevan a decidir perder la vida. Los problemas bien definidos, cuando se llega a tener problemas en la sexualidad, problemas económicos, problemas de salud, problemas de relaciones interpersonales, en este caso, las adicciones, la desesperanza, pueden llevar a la persona a tomar esa decisión tan tremenda. La soledad es algo que muchas personas no pueden soportar.
es muy difícil, de acuerdo a la estructura yoica, en esta cuestión del principio del placer, del principio del deber y del ser, poder enfrentar los problemas que se están presentando, el perder el trabajo, el perder a las personas que nos aman, el perder todo lo que está a nuestro alrededor incluso. Eso nos va a llevar a nosotros a tomar la idea de quitarme la propia vida. ¿Qué es lo que lleva a la persona a precipitarse en esta decisión? Pueden existir depresiones agudas, sentimientos de devaluación, desamparo, la desesperanza, la culpa que siente la persona incluso de existir, el enojo, la ira, la impotencia de no poder solucionar sus propios conflictos y la angustia de vivir. A nivel cognitivo pueden darse también pensamientos suicidas, la ideación suicida. ¿Cómo voy a llevar a cabo yo esta situación? ¿Cómo voy a tomar yo esta decisión? ¿De qué manera voy a quitarme la vida? También otro precipitante son los medios familiares desorganizados, la soledad que se enfrenta, la ausencia de redes de apoyo, no se cuenta con familia, no se cuenta con amigos, las adicciones, las enfermedades, las carencias, tanto carencias afectivas como carencias materiales, y finalmente el no tener esperanza de nada. Si nosotros hablamos de lo que es el suicidio a través de las etapas de desarrollo, podemos observar que en niños ha aumentado estas cifras y esto ocurre de una manera inesperada. Aquí nosotros tenemos que poner muchísima atención desde los juegos, las palabras que utilizan los niños, desde el entorno en que se están desenvolviendo, porque también puede ser un precipitante. Muchas veces los niños toman esta decisión por problemas que tienen en la escuela, el famoso bullying, muchas veces por temor a la disciplina que sus padres ejercen con ellos, por los ambientes familiares que son caóticos, la desintegración que a veces se tiene de manera interna en esta parte en la que el desarrollo cognitivo, emocional y conductual no se está dando de una manera adecuada. Y también puede ser por el concepto de muerte. A veces va ligado a una idea de muerto voy a estar mejor. Para que nosotros podamos identificar si un niño está en este riesgo, es a través de los juegos que lleva a cabo. ¿Qué tipo de dibujos está haciendo el niño? ¿Qué tipo de historias está contando en sus juegos? ¿De qué manera es la dinámica que se da en su casa? Si nosotros hablamos del suicidio en los adolescentes, podremos ver que aquí son similares los factores que pudieran llevar a un adolescente a tomar esa decisión, pero hay también otros cambios. Casi siempre puede ser por castigar al otro, en este caso castigar a los padres o castigar al novio o a la novia por hacerlos sentirse culpables también. Y existen ahora desafíos, los famosos challenge, que son retos entre los mismos pares y que incluso lo llegan a hacer de manera virtual, en vivo. Y eso es algo muy vergonzoso para nosotros como sociedad. ¿A qué grado hemos llegado en este vacío existencial y en esta forma de concebir la vida que nuestros adolescentes están impulsando a los otros adolescentes a tomar esta decisión, a llevar a cabo esa conducta destructiva? Para que nosotros podamos identificar este tipo de riesgos, debemos de observar las conductas, qué tipo de palabras están utilizando, qué tipo de mensajes ocultos están ellos llevando a cabo y cuáles son sus estados de ánimo. Muchas veces la persona no necesariamente busca suicidarse, a veces está llamando la atención, a veces está pidiendo ayuda a gritos y las personas a su alrededor no se han dado cuenta. Si nosotros hablamos del suicidio en los adultos, podemos decir que ellos toman sus decisiones de acuerdo a los problemas que están enfrentando. La mayoría de las veces es a través de problemas económicos y problemas en sus relaciones amorosas. Algunos lo llegan a hacer porque existen también enfermedades de las que ellos han sido ya notificados y en el diagnóstico que les dan, enfermedades incurables, y no tienen esa fuerza yoica para poder enfrentar, no tienen la habilidad para poder hacer frente a lo que va a venir durante ese proceso de enfermedad. Los métodos pueden variar de acuerdo al sexo. Los hombres en su mayoría utilizan métodos rápidos y que sean seguros. Armas de fuego, el ahorcamiento, lanzarse al vacío. Y las mujeres en su mayoría lo intentan, pero no lo logran.
volvemos a esta parte en la que probablemente sea llamar la atención, pedir ayuda. Casi siempre la mujer utiliza otro tipo de métodos que sean menos llamativos, vamos a decirle así, pastillas, venenos, alguna sobredosis. Rara vez la mujer va a utilizar un método que la haga sangrar o un método en el que se muestre esto muy terrible. Los abuelos también llevan a cabo este tipo de conductas raras veces, y esto es cuando ellos quedan solos, cuando hay una soledad, cuando los factores demográficos, como la falta de pensión, como el dinero, la economía, antecedentes de suicidio en la familia, pues los llevan a tomar esta decisión. Hay propósitos y motivos en el suicida. Muchas veces son las circunstancias que están rodeando a esta persona. Recuerden, cada decisión es única. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que considerar, el propósito, los motivos, los requisitos que se establecen para suicidarse, la consistencia de esos requisitos que tienen que ver con los valores básicos de la persona, los actos, las consecuencias de los actos del suicida, las opciones del plan suicida que tiene, qué arreglos hizo la persona para poderse ir y para cambiar de condiciones de vida. Aquí nosotros tenemos que tomar en cuenta el derecho a morir, el elegir cómo se quiere morir. Puede ser estableciendo una forma clara, de manera legal, pudiera ser la muerte asistida, puede ser en un asilo, en una casa de asistencia, pero lo que sí se exige en todos los seres humanos es una muerte digna. ¿Qué pasa con los que se quedan? Debemos de elaborar un duelo, tenemos que hacer ajustes, tenemos que, este duelo inicia justo al momento de recibir la noticia, hacer trámites y todas las situaciones que vayan a rodear esto. Vamos a hacer hasta aquí un receso y vamos a preguntar cómo vamos, doctor. Hace tiempo, doctora, ya, Quíteme el ya, ya, micrófono. ya nos pasamos 15 minutos. Si redondeamos en un minuto, doctora, Claro que porque, sí. porque de repente esto da pie para poder hacerle, para que la siga, doctora, en otra sesión. Sería Podemos interesante. hacer una segunda parte. Claro, de todas maneras. Sí, ya estamos casi a punto de terminar, doctor. Sí, comentábamos entonces qué pasa con los que se quedan. Pues tienen que poner en marcha los rituales de los que ya hablábamos, activar esas costumbres que tienen las personas, las familias, hacer muchos cambios en los patrones de vida, en la rutina cotidiana, porque ya no está esa persona, los roles que se estaban viviendo, incluso en la vida personal. Se van a llevar a cabo muchísimos cambios, cambian incluso las jerarquías en las familias. ¿De qué manera nos vamos a preparar para despedir a esa persona? ¿Qué rituales vamos a llevar a cabo? Ahora, ¿de qué nos sirve a nosotros elaborar el duelo? Bueno, pues aminorar la conmoción, la confusión mental, la negación, la ira, el enojo, la culpa y la tristeza y estados depresivos. Hay muchos tipos de duelo de los que pudiéramos ahondar más adelante, si es que nos permite el doctor. Pero finalmente, todos debemos de estar preparados para esa muerte. Todos nosotros debemos y estamos obligados a hacerlo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario. Estimada, no hay ninguna pregunta, pero sí hay dos sugerencias que acá, bueno, han realizado en el Facebook, que es el asunto de hacer una segunda sesión. De todas maneras, yo creo que la comprometemos aquí en público para poder realizar esa segunda sesión. Claro que sí, con mucho gusto. Listo, doctora. Entonces, de parte de esta alianza académica entre EJUC, Organización Internacional ENGIE y SPD, le agradecemos infinitamente por esa disposición que ha tenido y definitivamente vamos a tener el honor de poder contar con usted nuevamente, doctora. En la siguiente semana yo creo que vamos a programar ello. ¿Le parece? Me parece muy bien, quedo a sus órdenes. Listo, doctora. Muchas gracias una vez más. Al contrario, Entonces, gracias por la invitación. muchas gracias. Bueno, estimados, estimadas, tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias por esta asistencia que ustedes han tenido a bien poder ingresar acá a la sala de Zoom, y a quienes nos están viendo a través de Facebook Live, les indicamos que este
esta clase es parte de las clases que están dentro del curso de análisis psicológico de la tanatología y la suicidología. En ese sentido, vamos a poner un correo electrónico si es que ustedes tienen a bien escribir para cualquier información respecto a estos cursos o respecto al contenido de la ponencia de hoy. Dios les bendiga, tengan muy buenas noches. Si Hasta hubiera luego a alguna todos. duda, si hubiera alguna duda, me pueden contactar a través de Facebook para poder responder las preguntas que estoy viendo que me están haciendo algunos. Y quedo a sus órdenes. Sí, de todos modos, el Facebook de la doctora es Adriana Ávila Rodríguez, sin acento, sin tildes, no se olviden. Adriana Ávila Rodríguez, yo estoy seguro de que la doctora les va a contestar con mucho gusto. Así es, con muchísimo gusto. Listo, listo. Tengan bonita noche. Que tengan buenas noches. El correo, lo repito, unvlpiura@gmail.com. Escriban a ese correo y también ahí vamos a dar el Facebook de la doctora y si ella me autoriza su correo electrónico claro para que le puedan escribir. Con mucho gusto. Listo, muchas gracias, doctora. Hasta luego, buenas noches. Bendiciones, hasta luego. Asimismo, se les hace la invitación para la siguiente clase que ya está empezando, la clase de lo que es prevención y tratamiento del abuso infantil. Están invitados. Entonces, que tengan buenas noches. Hasta luego.